Muy bien, vamos a iniciar esta primera clase del tercer bimestre con el tema álgebra, factorización, parte 1. He separado este tema de factorización en varias partes, sí, que ya lo hemos visto, creo, el bimestre pasado, pero vamos a volver a verlo. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, Callao, martes 10 de agosto del 2021. Bien, vamos a empezar con la factorización, que es el mapa conceptual, lo que estamos viendo aquí es el mapa conceptual, que no es otra cosa que la descripción esquemática de lo que vamos a ver en clase. Factorización, parte 1. Definición, ¿sí? ¿Qué viene? Viene, ¿qué es un factor algebraico? Dentro de las definiciones, ¿qué es un factor algebraico? Luego viene, ¿qué es un factor primo? Y luego vamos a ver criterios de factorización. Dentro de los criterios de factorización vamos a ver el método del factor común, el método del factor común por agrupación de términos. Luego vamos a ver el método de las identidades, donde vamos a recordar algunos productos notables que ya vimos en el bimestre que pasó. Bien, y luego vamos a ver el método del aspa simple. Estos métodos vamos a verlos el día de hoy. Bien, presten bastante atención. Vamos a ver. Dice factorización. Un momentito, voy a tener mi tableta a la mano por si hay preguntas. Ya está. Dice, comenzamos. Polinomio sobre z. ¿Qué es esta? ¿De qué se trata? Cuando nosotros factorizamos un polinomio, vamos a hacer esta factorización dentro del conjunto de los números enteros. ¿Qué quiere decir? Que los factores que voy a buscar tienen que tener coeficientes enteros, es decir, pueden ser positivos o negativos, pero enteros. No voy a tener en consideración los coeficientes reales, es decir, radicales o fracciones o decimales. Profe, ¿y se puede factorizar con coeficientes fraccionarios? Sí, pero en este caso, lo único que vamos a tener en consideración son coeficientes enteros. ¿Bien? Por ejemplo, mire, el polinomio p de x, que es 5x cubo menos 7x más 2, está definido en los enteros, ya que 5 menos 7 y 2, que son sus coeficientes, están incluidos dentro del conjunto de los números enteros. A eso me refiero. Sí, cuando digo factorizar un polinomio en el conjunto z, implica que todos los coeficientes de los polinomios factorizados deben ser enteros. 5 menos 7, 2, números enteros. ¿Qué es un factor algebraico? ¿Ven? Aquí nos habla. Un factor algebraico es un polinomio no constante. ¿Qué quiere decir que es un polinomio no constante? Que como mínimo tendrá que ser de primer grado. Puede ser un polinomio de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Bien? Y es un factor de un polinomio p de x si yo divido este polinomio entre f de x, que es el factor p de x entre f de x, y la división resulta ser exacta. Ejemplo, f de x igual a x menos 2 es un factor algebraico de x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Ya que la división de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2 resulta ser exacta, claro. Seguramente ustedes van a recordar que él es x más 2 por x menos 2. Diferencia de cuadrados. Y él es x menos 2. Te vas y te vas. Y me queda x más 2. Es decir, esa división es exacta. A eso se refiere. Bien, en este sentido, presta atención, en este sentido, mire aquí, dice que él es un factor de él. F de x igual a x menos 2 es un factor algebraico de p de x, que es x cuadrado menos 4. ¿Por qué? Porque p de x dividido entre f de x es exacta. Esta división es exacta, por lo que vimos hace un momento, ¿no? Bien, ¿qué más? Polinomio reductible. ¿A qué vamos a llamar polinomio reductible? Aquel polinomio que admite descomposición en multiplicación de factores algebraicos. Es decir, ejemplito, mire,
¿Ven este polinomio? P de x igual a x al cuadrado menos 1 es reductible sobre z. ¿Por qué? Pues este polinomio se puede descomponer en dos factores que hemos aplicado diferencia de cuadrado. La suma de dos cantidades por la diferencia de las mismas cantidades me da la diferencia de los cuadrados de dichas cantidades. Él es 2x al cuadrado menos 1 al cuadrado, y esto sería 4x al cuadrado menos 1. ¿Vio? Ahí lo tenemos. Se ha descompuesto él en él. Por eso se llama polinomio reductible. ¿No? Seguimos. A ver, vamos a ver qué nos da. Polinomio primo. Un polinomio primo es aquel polinomio que no es reductible, o sea, no se va a expresar o no se va a poder expresar en función de sus factores. Un polinomio primo o irreductible sobre el conjunto de los números enteros, es decir, un polinomio cuyos coeficientes son números enteros. Es irreductible, o perdón, primo, si no admite descomposición. Por ejemplo, este polinomio x al cuadrado menos 8 es primo en el conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque no se puede descomponer. ¿Sí? Por ejemplo, de repente aquí ven x al cuadrado menos 8, diferencia de cuadrados. No se puede. ¿Por qué? Porque 8 no tiene raíz cuadrada exacta. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Pregunten. ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a ver. Listo. Miren, corolario, consecuencia. Un corolario es una consecuencia de lo que hemos visto. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué me dice? Todo polinomio lineal de coeficientes enteros siempre es primo. ¿Sí? Primo. Por ejemplo, 2x más 3. Va a ser primo porque no admite ninguna descomposición. De coeficientes enteros, aquí me faltó poner algo. Y coeficientes PSI, primos entre sí. ¿Ya? Entonces, si estos coeficientes son primos entre sí, ¿qué quería decir primos entre sí? ¿Alguien que quiera participar? 2 y 3 son primos entre sí. ¿Por qué? Porque entre ellos no admiten ningún factor común salvo la unidad. 1 por 2, 1 por 3. El factor común es 1. Dos números enteros son primos entre sí cuando admite como factor común única y exclusivamente a la unidad. Bien, eso es aritmética básica y elemental. Seguimos. Factor primo. Ahora sí, vamos a ver qué es un factor primo. F de x es un factor primo de P de x si se cumple ¿qué? F de x es un factor algebraico de P de x. Es decir, L entre L resulta una división exacta. F de x es un polinomio primo. ¿Y cuando f de x es un polinomio primo? Ahora, en el caso de los polinomios de primer grado, cuando sus coeficientes son primos entre sí. ¿Bien? Sus coeficientes son primos entre sí. Veamos, por ejemplo, 2x menos 1 es un factor primo de 4x menos 1. ¿Por qué? Porque 2x menos 1 es un factor algebraico. Si yo divido L entre L, la división es exacta. Por otro lado, es un polinomio primo. Mira, 2 y 1 son PSI y es de primer grado. Entonces, sus coeficientes son PSI, primos entre sí. ¿Bien? Eso es un factor primo. Ahora, viendo estos conceptos, recién vamos a ver lo que es la factorización. ¿Bien? Miren, ¿qué es factorizar? Factorizar es transformar, convertir
un polinomio dado en función de términos algebraicos, cantidades que se suman entre sí, a un polinomio expresado en factores primos algebraicos, es decir, polinomios que se multiplican entre sí. Veamos, definición de factorización. Factorizar un polinomio de grado n mayor que 1 sobre el conjunto z, es decir, transformarlo siempre y cuando sus coeficientes sean enteros, es transformar a una multiplicación indicada de factores primos o potencias de esto sobre z, o sea, polinomios con coeficientes enteros. Ejemplo, mire, si yo tengo aquí x al cuadrado más 4x menos 21, ¿sí? Factorización, lo transformo y me da x más 7 por x menos 23. Aquí tengo 1, 2, 3 términos algebraicos, polinomios que se suman entre sí. Y aquí tengo dos factores, dos polinomios de primer grado que se multiplican entre sí. A este procedimiento le llamamos factorización. Bien, la forma como se dio lo vamos a estudiar más adelante. Pero factorizar es transformar una expresión dada en función de términos algebraicos a una expresión dada en función de factores primos algebraicos. Mire aquí, ejemplo. Mire lo que he escrito ahí. Bien. 5 por x menos 3 a la 4 por 2y más 1 al cubo por x más 5 por 3y más 7 elevado a la 5. Este polinomio de variables x y ya está factorizado. ¿Por qué? Porque está expresado en función de productos de polinomios o potencias de ellos. Bien, ahí lo tenemos. Aquí vamos a ver algunos conceptos. ¿Quiénes son los factores primos? Un poquito retrocediendo. Creo que era acá. Sí, aquí. Mira, factor primo. ¿Sí? ¿Qué es un factor primo? Es el polinomio p de x que cumple. Es un factor algebraico. Es un polinomio primo. Sus coeficientes son primos entre sí. Bien, a ver, todo polinomio lineal. Bueno, eso es un factor primo. No estaba acá lo que quería explicar. Aquí, factorizar un polinomio es transformarlo en una multiplicación indicada de factores primos o potencias de estos. ¿Cómo es ello? Ahora sí, regresamos. Miren, présteme bastante atención. L es igual a 5. ¿Qué significa x menos 3 a la 4? Significa que x menos 3 se va a repetir como factor, según la definición de potencias, que ya se les enseñó, 4 veces. ¿Vio? Ahora sigue 2y más 1 al cubo. Eso quiere decir que vas a tener 2y más 1 por 2y más 1 por 2y más 1 por x más 5 por 3y más 7. 3y más 7, 3y más 7, 5 veces. Ya no me alcanza la pizarra. ¿Vieron? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes serían los factores primos? En este caso, aquí sería x menos 3. Es un factor primo que se repite 1, 2, 3, 4 veces. El otro factor primo es 2y más 1. ¿Sí? Que se repite 1, 2, 3 veces como factor. El otro factor primo es x más 5. ¿Bien? Y el otro factor primo es 3y más 7 que se repetirá 5 veces como factor. Los factores primos, ¿quiénes son? Mire usted. X menos 3, 2y más 1, x más 5 y 3y menos 7. ¿Bien? Para que más o menos tengamos una idea de ello.
Bien, son los polinomios primos, profe. Él es primo, claro, coeficiente 1, 3. 1 y 3 son primos entre sí. 2 y 1 también, 1 y 5 también, 3 y 7 también. Y los 4 son de primer grado. ¿Cuántos factores primos tiene este polinomio ya factorizado? 1, 2, 3 y 4. Bien, otra cuestión que debemos tener en cuenta. Número de factores primos. ¿Cuántos factores primos? Ya lo dije, tiene 1, 2, 3 y 4 factores primos. Ahí está. ¿Bien? ¿Qué más, profesor? Suma de factores primos. O sea, x menos 3, 2y más 1, x más 5 y 3y más 7. ¿Cuánto sería? Si sumamos, sería x más 2y o x con x. 2x más 5y. Menos 3 más 1, menos 2 más 5, 3 más 7, 10. 5y, 2x más 5y más 10. Eso sería la suma de estos factores primos. ¿Qué más podemos ver? Factor primo de mayor multiplicidad. Factor primo que se multiplica por sí mismo la mayor cantidad de veces. Y ello me lo va a indicar el exponente. El exponente. ¿Ya? Entonces, mira, x menos 3 tiene como exponente 4. ¿Sí? X menos 3 tiene como exponente 4. 2y más 1 tiene como exponente 3. X más 5 tiene exponente 1. 3y más 7 tiene exponente 5. De ellos 3, el mayor exponente 5. Quiere decir que 3y más 7 se multiplica por sí mismo 5 veces. ¿Cuál es el factor primo de mayor multiplicidad? 3y más 7. En forma práctica, aquel factor primo que tiene el mayor exponente. ¿Bien? ¿5 es factor primo? No, porque 5 es un número, no es un polinomio. Es un factor simplemente, pero no es un factor algebraico. Por lo tanto, en el curso de álgebra, a los valores numéricos no los consideramos factores, ni factores algebraicos. ¿Bien? Tienen que ser como mínimo polinomios de primer grado. ¿Qué más? Más el que más se repite como factor. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Muy bien, seguimos. Mucho hablan. Bien. Vamos a tener criterios de factorización. Ya entramos al punto álgido del tema, donde vamos a aprender a factorizar. Método del factor común. ¿Sí? A ver, un momentito. Un poquito con la... ¿En qué consiste? Vea usted. Se busca factores comunes que puedan ser monomios o polinomios de más de un término. Un momentito, chicos. Acabo de entrar con mi otro equipo. Ya está. Ya. Bueno, dice, se buscan factores comunes, ya sean monomios o polinomios. Bien. En caso de no haber algún factor común, se agrupa convenientemente tratando de que aparezcan algún factor común. Vea usted. Primer caso. Tengo... Disculpe usted, ¿ya? No sé qué está pasando. Voy a tener que... Ya.
Bueno, todo lo ven actualización ahora los equipos, tanto las computadoras como los celulares. Al mes te actualizan todo y te comienzan a fastidiar. Factorice 4x a la 4 más 5x al cuadrado. Este es un polinomio de grado 4, no porque él valga 4, sino porque el exponente de la variable es 4. ¿Sí? El mayor exponente de la variable es 4. Recordando, ¿no? Me piden factorizar ese polinomio, campeón. ¿Cuál es el factor común? Es la variable x con el menor exponente. En este caso, se observa que el factor común es x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a factorizar. Mira, 4x a la 4 entre x al cuadrado me da 4x cuadrado. Yo saco x al cuadrado y divido. Él entre él es 4x al cuadrado. Más 5x al cuadrado entre x cuadrado, 5. Y tengo este polinomio factorizado. Si yo multiplico él por él y él por él, voy a reproducir este polinomio. Aquí tengo dos términos algebraicos y aquí tengo dos factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? Son x y 4x cuadrado más 5. 4 y 5 son primos entre sí. No admiten descomposición alguna más que la unidad. ¿No? Ahí lo tenemos. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Están ahí, muchachos? Sí, ¿no? Pregunten. Muy bien. Vamos a seguir. Método de agrupación de términos, ¿no? Dice, consiste en agrupar términos de manera conveniente tratando de que aparezca algún factor común. ¿Cómo es esto? Tengo aquí un polinomio p de variable xy, que es xy más y cuadrado menos x menos y. Voy a factorizar este polinomio. ¿Cómo, profesor? Miren, vamos a agrupar. Agrupando los términos de dos en dos. Ellos dos. Primero, entre ellos dos, el factor común es y. Extraigo y. Y entre ellos dos, profe, ¿no hay factor común? Sí, hay un signo negativo. Le extraigo el signo negativo como factor común. Mire aquí, ¿qué quedaría? Si extraigo y, quedaría x más y. Vea, y por x, xy. Y por y cuadrado. Y le saco el signo negativo y lo que está dentro queda como positivo, x más y. Menos por más, menos. Menos por más, menos. ¿Vio? X más y ahora es el nuevo factor común que se repite tanto aquí como aquí. Ojo, yo extraigo el factor común x más y. Finalmente, quedaría esto. Si le saco x más y, queda y menos ¿quién? Sería, mire, él entre él, te da y, ¿no? O si de repente por ahí, él es como si estuviese multiplicándose por 1, pero como 1 en la multiplicación es tácito, se sobreentiende, ¿sí? Quedaría así. Saco el factor común x más y me quedaría y menos 1. Ahí está. Esto es el polinomio factorizado. Él es equivalente a él. Sino que aquí tengo 1, 2, 3, 4 términos algebraicos y aquí tengo dos factores primos algebraicos. ¿Preguntas? Muy bien. Continuamos. Profesor, ¿podría volver a explicar la parte donde menciona cómo factorizó Y? Que no la entendí muy bien. La parte donde dice agrupando términos en dos. Ya, ahorita. Mira. Uy. Un momentito. Ya no, ya bueno. Mire aquí. P de variable x, y es lo mismo que escribir x, y más
Usted sabe que y cuadrado, ¿sí o no? Es y por y menos x por 1 menos y por 1. O así nada más, el signo sí se entiende. Entonces, cuando yo extraigo el factor común, y, él es el que va a salir. ¿Quién va a salir? El factor común y. Pongo un paréntesis. ¿Quién estaría quedando dentro? X más y. ¿Bien? De ellos dos, extraigo el factor común menos. ¿Quién quedaría dentro? X. Menos por más, tácito. Pero se sobreentiende, ¿no? Ya no estaría poniendo más X. ¿No? Y aquí es menos. Menos por más es menos. Y quedaría Y. Él, ¿Y con por qué él, no factoriza la Y? Ay, ¿por qué no factoriza la Y? Es lo que no entiendo. Lo cambia de signo más. aquí, Ujú. ¿por qué no Sí, ¿verdad? factorizo Y? Es que no me has entendido nada, campeón. Mira lo que te voy a decir. Préstame atención. Para poder factorizar, sí. A ver, concéntrate. Respira. Borra todo lo que tienes en tu mente y préstame atención. Sí, no me traigas a la explicación nada que no te haya explicado ya. Bórralo todo. Y de cero. P de variable x, y. Factor. ¿Qué entiendes por factor? Dime qué es factor para ti. Cuando escuchas la palabra factor, ¿a qué crees que me estoy refiriendo? Algo común entre los dos. No, no. Factor no tiene que ver con común. Factor. Algo que proviene de... Es multiplicación. Factors es, si yo tengo A por B, esto es una multiplicación, ¿cierto? ¿Quién es A? Un factor. ¿Quién es B? Otro factor. Cantidades que se multiplican entre sí se llaman factores. Y cantidades que se suman entre sí se llaman términos. Y cuando te digo factor común, mira, aquí tengo X por Y más Y cuadrado, es decir, Y multiplicado por Y, porque Y por Y es Y cuadrado. Me disculpa. Me acostumbré al open board y ya me comienzo a perder aquí. ¿Ya? Es esto nada más. Eso. Y viene luego menos X. Luego viene menos Y. ¿Vio? Dice agrupación de términos. Voy a considerar a él y a él. Primero ellos dos. El resto que está acá no existe. Solamente eso que he marcado. Usted va a poner que P de variable X, Y es igual. ¿Cuál es el factor común ahí? Y. Extraigo el factor común. ¿Qué me queda? X, aquí era más, perdón. Más Y. ¿Sí? Ahora, por otro lado, aquí, entre él y él, no hay ningún factor común, porque él es X solito y él es Y solito. ¿Se da cuenta? En ese sentido, lo único de común que tienen es el signo negativo. Extraigo el signo negativo. ¿Qué me quedaría dentro? Me estaría quedando un X más un Y. Ahora, él y él son factores comunes. Él es como si estuviese multiplicándose por 1. Saco el factor común, X más Y, ¿y qué me queda dentro?
dentro me estaría quedando y menos 1. Y él es el polinomio p de variable x, y factorizados. ¿Vio, campeón? ¿Ahora sí se entendió? Sí, profesor, gracias, ya entendí. Listo. Ya se nos fue la hora. Vamos a ver. Bien.